Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al primer video del curso básico de programación en Python. Solamente pasaba para decirles que el video que están a punto de ver es un video resubido de la primera transmisión que hice en Twitch. Si algunos de ustedes están atentos a mis redes sociales, sabrán que hace unos días empecé a transmitir en esta plataforma contenido justamente relacionado a Python y además cosas muy bonitas de la tecnología. He decidido empezar con estos cursos de Python desde un nivel básico hasta un nivel más avanzado, pero también he querido resubir estos videos aquí a YouTube, obviamente de una forma más editada, más resumida, por si alguna persona quiere ver esos cursos en esta plataforma también, y no tenga que ir a Twitch a ver toda la transmisión que seguramente dure 1 hora y media o incluso 2 horas. Sin embargo, si aún así quieres ver estas transmisiones, pues abajo te dejo mi canal de Twitch para que me sigas y puedas estar atento de todo lo que está pasando en ese canal. De igual forma te digo que los streams los voy a hacer todos los fines de semana, sábados y domingos a las 7:30 más o menos hora de Ecuador, y a lo mejor también un día entre semana, por ejemplo un día miércoles, solo que ahí aún tengo que ver el horario porque no estoy seguro, aún no me acomodo muy bien en qué hora puedo transmitir, pero bueno, aún así te dejo el dato y abajo también, ya sabes, de nuevo está el canal. Y nada, sin más que añadir, vamos a empezar con este primer video. Espero que te sirva muchísimo, espero que te guste, espero que aprendas un montón y eso. Nos vemos en la próxima, cuídate mucho, bye. Programar es muy fácil. Bueno, depende de cómo lo veas. Pero, en general, ningún principio de programar es muy fácil. Es simplemente seguir una serie de pasos. Decirle a la computadora, oye, computadora, quiero que tú sigas una serie de pasos. Quiero que las instrucciones que te voy a dar a ti las hagas al pie de la letra y como están dadas en un orden específico, ¿ok? Es básicamente como cualquier proceso que tú harías. Digamos que entrando en materia, digamos que vamos a resolver un ejercicio matemático. Una suma, por ejemplo. Vamos a sumar dos números, el número 1 y el número 2. O puedes ponerle letras también, el número A y el número B, lo que tú quieras. Tú cuando quieres sumar dos números, lo que necesitas primero es obviamente esos dos números. Y luego la operación de sumar. Por ejemplo, vas a sumar 3 más 5. Tienes el 3, tienes el 5, lo sumas y el resultado es 8. Muy bien, perfecto. Y ya, básicamente eso es programar. Es literalmente darle ese mismo orden a la computadora para que haga esa operación de suma. Es exactamente eso. Ahora aquí, depende quizá de algunas cosas llamadas, una de ellas por ejemplo, la sintaxis del lenguaje de programación que tú vayas a utilizar. ¿Qué es la sintaxis primero? Bueno, la sintaxis es la forma en la que vas a escribir en un lenguaje de programación. Digamos que tú conoces el español, obviamente porque bueno, estás hablando en español, ¿no? Y para escribir bien en español tienes que seguir ciertas reglas ortográficas, por ejemplo ciertos signos de puntuación, una cierta estructura lógica para que lo que esté diciendo tenga sentido. Eso es la sintaxis en programación. Es escribir algo de forma correcta, de forma lógica, dependiendo del lenguaje de programación. Y ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues es básicamente como un idioma, ¿no? Digamos que el español es lo mismo que Python, por ejemplo. O el inglés es lo mismo que JavaScript. O el mandarín es lo mismo que Java, por nombrar unos ejemplos. Eso es básicamente un lenguaje de programación. Es como un idioma. No por nada se llama lenguaje de programación. Entonces, lo que yo quiero enseñarles aquí es Python. Uno de los lenguajes de programación más, ¿cómo decirlo? Más bonitos, más famosos, más usados, más increíbles, más fantásticos, más... no sé, es que ya ni se me ocurren características para escribir este lenguaje. Pero sobre todo, es uno de los lenguajes más fáciles de aprender y de entender. Y no por nada mucha gente lo utiliza como su primer lenguaje de programación para programar básicamente. Entonces, por eso les quiero enseñar Python. Yo solo sé que quiero poder crear plugins en JavaScript para el servidor que haré. Exacto. Pero mira, aquí sucede algo. Es que para crear cualquier cosa en cualquier lenguaje de programación, antes de escribir cualquier línea de código, debes desarrollar algo muy importante, que se llama la lógica de programación. Y bueno, ¿qué es la lógica de programación? Su nombre ya te da una idea, y es simplemente desarrollar tu lógica. Desarrollar esa
digamos que noción que tienes en tu cabeza para saber cómo resolver un problema. Y eso es otra cosa que también te debes aprender mucho, a resolver un problema. A poder canalizar ese problema en tu cabeza y en tu cuerpo, ¿por qué no? Y pensar cómo harías para resolverlo de forma lógica, antes de escribir cualquier línea de código en cualquier lenguaje. ¿Ok? Y no importa el problema que sea, no importa que sea un problema grande, pequeño, complejo, fácil, no importa que sea un plugin, no importa que sea una aplicación completa o cualquier cosa rara. Siempre antes de escribir lo que sea, hay que pensar la lógica. O escribir la lógica también, por ejemplo, en un papel. Digamos que una de las cosas que más me gusta hacer antes de escribir un programa es justamente eso, escribir la lógica en un papel, porque eso hace que mi cabeza como que empiece a generar ideas y cosas interesantes. Y luego cuando ya vas a escribir el código, todo es mucho más fácil. Cosa que no sucedería si vas directamente a escribir el código y no tienes ni idea de cómo funciona el problema o cómo hacer para resolverlo. ¿Ok? Entonces la lógica es muy importante desarrollarla. Vamos a empezar a escribir nuestro primer programa, pero antes obviamente vamos a pensar la lógica de lo que queremos hacer. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué programa vamos a hacer o qué problema queremos resolver? Voy a empezar con uno muy sencillo que me gusta empezar siempre, que es el de la suma de números. Como te dije antes, vamos a sumar dos números, ¿ok? Vamos primero con la lógica. Como te dije antes, este problema es muy sencillo de resolver, porque de forma lógica lo que necesitamos es dos números, un número 1, un número 2. Luego que ya tenemos esos dos números, necesitamos sumarlos. Los sumamos y ya tenemos una respuesta. Muy sencillo. Una lógica, bueno, casi que ni necesitas lógica porque ya lo haces al instante. Pero de igual forma vamos a descomponerlo un poquito en pasos. Ahora, ¿cómo es que funciona esto con la programación? Bueno, de la siguiente manera. Primero, necesitamos un lugar en donde programar. Este lugar se suele llamar IDE o Entorno de Desarrollo Integrado. Este de aquí que estás viendo en pantalla no es como tal un IDE, es más bien un editor de texto. Eso es Visual Studio Code. Lo puedes descargar desde internet, pones Visual Studio Code. Aquí estamos en internet. Este es un navegador que me gusta mucho porque se llama Brave y es más rápido que Chrome básicamente. Entonces si tú vas y buscas, en minúscula, Visual Studio Code y vas a la primera página, la primera página no, perdón. En este caso, la segunda página. Vas y lo descargas aquí fácilmente como cualquier programa. Muy bien. Ahora necesitamos otra cosa, que es lenguaje de programación como tal, que en este caso vamos a utilizar Python. Lamentablemente Python no viene instalado por defecto en los celulares, así que hay que instalarlo, descargarlo, para que pueda funcionar. Para ello es muy sencillo, te vas a python.org y te vas a la sección de descargas. Te vas a la primera opción. Aquí puedes descargar de hecho ya la última versión, que no me había dado cuenta que ya estamos en la 3.10, what the fuck. Pero yo no te recomiendo que te descargues la última versión, ya que en un principio suelen tener incompatibilidades con unas cosas que se llaman librerías, que ya vamos a ver más adelante, mucho más adelante de qué es ese tema. Así que vamos a ir hasta abajo y vamos a buscar una versión que sea un poquito más estable. A mí en lo personal me gusta bastante la 3.8.6, que quizás es un poquito difícil de encontrar entre tantas versiones, pero si buscamos podemos encontrar. De hecho, aquí está. O puedes descargar la 3.8.7, no hay ningún problema, pero yo voy a, digamos que descargar la 3.8.6. Le das clic y tienes este montón de cosas raras. De momento no le vamos a prestar mucha atención, así que nos vamos hasta abajo. Acá abajo, justamente. Aquí también tenemos muchos links un poco raros que no sabemos cuál escoger. Pues yo te voy a decir, escoges este de aquí, el que dice Windows x86-64 instalador ejecutable. Le das clic y automáticamente, bueno, lo guardas y ya se descarga. En mi caso yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero de ahí la instalación es sumamente sencilla. Literalmente es solamente seguir, como cualquier programa, instalar y listo. Bueno, es más, lo voy a mostrar, ¿ok? Aunque no se me va a instalar como tal, o mejor dicho, voy a cancelar la instalación en el proceso, pero solamente para mostrar cómo es esto. Entonces tenemos aquí me aparecen esas tres opciones porque ya lo tengo, me dice modificar, reparar o desinstalar.
a ti o cualquier persona que esté siguiendo este tutorial le va a aparecer la opción de instalar. Entonces instalan el lenguaje y listo, ya ahí se le dan siguiente, 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 como cualquier programa básicamente. Me voy a salir y ya. Entonces, una vez que ya tengamos estas dos cosas, ahora sí estamos listos para, bueno, a programar básicamente. Entonces, una vez que ya tengamos estas cositas, ya podemos abrir nuestro Visual Studio Code. Para abrir Visual Studio Code, de nuevo, es como abrir cualquier programa. Y en mi caso, yo ya lo tengo por acá. Solo déjenme quitar esto y aquí lo tengo. Esto de aquí es Visual Studio Code. Es un editor de texto muy utilizado. De hecho, yo diría que es el más utilizado del mundo por tanto profesionales como gente que está aprendiendo. Y bueno, nosotros también lo vamos a utilizar. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ustedes instalen Visual Studio Code por primera vez, les va a aparecer algo muy similar a esto. Quizá con unos cuantos mensajitos de bienvenida y ese tipo de cosas, pero es lo mismo. Entonces aquí nosotros vamos a abrir una carpeta. Vamos a crearnos una carpeta específica para esto. Vamos a abrir aquí una nueva carpeta en la opción de archivo de aquí arriba. Vamos a poder abrir carpeta. Yo de hecho tengo ya varias carpetas creadas para este tema, pero digamos que voy a crear una nueva. Le voy a nuevo y carpeta. Digamos que esto lo vamos a llamar intro Python o como ustedes quieran. Le damos doble clic y seleccionar carpeta. Y ya tenemos esto aquí. Nos da de nuevo una pantallita de bienvenida y todo eso. Vamos a cerrarla y listo. Y entonces ya vamos a crear un archivo. Para programar, obviamente necesitamos hacerlo en un lugar en específico. Ya tenemos nuestro Visual Studio Code, pero también necesitamos un archivo para el programa. Para crear un archivo es muy fácil, le damos aquí a este botoncito que dice nuevo archivo. También podemos utilizar nuestro teclado y darle a las teclas Control y N. También se va a crear un nuevo archivo, aunque se va a crear un archivo de esta forma, así que no me gusta mucho. Y más bien le vamos a dar clic a este botoncito. Ahora, este archivo debe tener un nombre, obviamente, porque si no, ¿qué sentido tiene? Vamos a llamarlo, no soy muy bueno con los nombres, pero si yo pongo primer programa, tú lo puedes llamar como quieras, no importa que sea el mismo nombre, pero eso sí, al final de esto debe tener un .py. Esto, si sabes, es una extensión de un archivo. Y el .py significa que este archivo es un programa de Python, básicamente. Así que cualquier programa que vayas a hacer en Python debe tener el .py. Y le damos a Enter para crearlo. Y aquí tenemos nuestro primer programa. Si te das cuenta, aparece un 1 a la izquierda, perdón. Y está parpadeando el cursor para poder escribir, básicamente, ¿no? Genial. Entonces ya podemos empezar a programar. Vamos a programar como te había comentado, el problema de la suma de dos números. Muy bien. Pero antes de esto debemos conocer una cosa, un concepto que se llama variables. ¿Qué es una variable ahora? Bueno, más o menos su nombre ya lo dice, ¿no? Una cosa que varía o que cambia, ¿no? Pues sí, también si has estudiado o has prestado atención en matemática, también habrás escuchado ese nombre de variable. Y es que efectivamente es un valor que suele cambiar y normalmente está representado por una letra o por una frase, una palabra, o digamos que en general tiene un nombre. Eso incluso también las matemáticas y la física o cualquier otros campos similares. Aquí en programación es lo mismo. Para representar una variable lo debemos hacer con un nombre. En este caso vamos a llamar a nuestra primera variable, a nuestro primer número, con la letra A. ¿Por qué no? Vamos a poner la A. Algo súper bueno de Python es que para declarar una variable, declarar significa crear una variable, lo podemos hacer literalmente como si fuera una hoja de papel. Simplemente ponemos el nombre de la variable y ya está. En otros lenguajes como JavaScript, por ejemplo, la cosa es un poquito diferente, ya que hay que hacer unos pasos un poco extra para declarar una variable. Pero en general se asemejan mucho, solo que aquí en Python, como dije, es muy sencillo. Entonces, vamos a llamar a nuestra variable como A. Pero ahora para darle un valor a esta variable, debemos poner un signo entre la variable y el valor. Y ese signo es el signo igual. Ese signo igual, en cualquier lenguaje de programación, no importa el que sea, significa que vamos a designar un valor.
O bueno, normalmente significa eso, ¿no? Entonces, si ponemos un igual y luego ponemos un valor, que en este caso va a ser un número como el 3, por ejemplo, automáticamente hemos declarado una variable. De hecho, si te das cuenta, aquí en Visual Studio se puso como un simbolito medio raro que dice A y una cosita azul. Eso significa que esta A ahora es una variable, cuyo valor es el número 3. Y ya, así de simple. Tenemos una variable que tiene un valor de 3 y se llama A. Muy bien. Y nosotros podemos crear las variables que queramos, depende obviamente de nuestro problema. En este caso queremos sumar dos números, entonces vamos a necesitar otra que la vamos a llamar B, con el valor de 5. B ahora vale 5. Perfecto. Ahora lo único que nos queda es sumar estos dos números. O bueno, mejor dicho, estas dos variables. Solo deberíamos poner A más, el signo más, B. Y listo. En teoría ya habríamos sumado estos números, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, vamos a probar. Vamos a guardar este archivo. Para guardar un archivo lo podemos hacer con nuestro teclado, con las teclas Control más S, o yendo a archivo y guardar, como tú quieras. De hecho aquí también dice Control más S si quieres, así que perfecto. Entonces, una vez que hayamos guardado el archivo, lo vamos a ejecutar. Para ejecutar un archivo de Python es muy curioso, ya que hay que hacer algo un poco interesante. Bueno, de hecho tenemos varias formas para ejecutar un archivo de Python. La más fácil sería darle al botón de ejecutar, al de aquí arriba, el que dice play. Ese sería el más fácil. Pero no es muy profesional que se diga, y ya sé que estamos apenas aprendiendo, obviamente, no es que seamos unos capos en este tema, pero vamos a hacerlo de la forma más profesional para que después, cuando ejecutamos un programa, enfrente de más gente digan, wow, tú eres un profesional increíble, y sabes hacer cosas profesionales. ¿Y cuál es esa cuestión profesional? ¿O cómo lo ejecutamos de manera profesional? De esta manera. En nuestro teclado vamos a darle a las teclas Windows más R. Y ahí vamos a escribir la palabra CMD, que de hecho ya está escrita. Y le damos a aceptar. Se nos abre el CMD de Windows, que no sé si a lo mejor tú la has utilizado alguna vez o no. Entonces, este aquí es el CMD de Windows. Y vamos a ejecutar desde aquí el programa. ¿Y cómo hacemos eso? Muy fácil. Primero debemos ir a la ruta en donde está nuestro programa. Que de hecho ya no me acuerdo dónde estaba mi programa. Así que si me permiten voy a buscarlo. Lo que voy a hacer es que como mi ruta está en otro disco, voy a ir a mi disco. Este paso no lo tienen que hacer si es que su ruta no está en otro disco. Yo voy a ir a mi disco E. Y voy a poner el siguiente comando. Voy a poner CD, las letras CD. Y luego voy a pegar la ruta que copié antes, que es esta de aquí. ¿Qué significa CD? Súper rápido, con este comando podemos cambiar de directorio o podemos movernos entre directorios con el cmd. Y cd significa Change Directory o cambiar directorio. Son como las iniciales. Le damos al Enter y automáticamente ya estamos en esa ruta. De hecho, si se dieron cuenta, esta cosita de aquí se cambió. Entonces, si nosotros le damos a la palabrita dir, si ponemos dir en nuestra línea de comandos, veremos que aquí tenemos nuestro archivo de primerprograma.py. Dir, en cambio, lo que hace es justamente eso, listar directorios, archivos y demás cosas que estén dentro del directorio en donde nos encontremos. Ok, voy a poner ahora CLS, que lo que hace CLS es limpiar lo que está en pantalla. Digamos que CLS es algo como clear o clear screen, más o menos. Y listo. Ahí ya les acabo de dar como 3 comandos muy interesantes y muy importantes que deben conocer si es que quieren seguir con este tema. Entonces, para ejecutar un programa lo debemos hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir la palabra py o Python, cualquiera de las dos vale. Yo voy a escribir Python, le damos al espacio y luego debemos escribir el nombre del programa, que en nuestro caso se llama primerprograma.py. No se olviden la extensión, que es muy importante, siempre deben poner la extensión. Le damos al Enter y bueno, no pasó nada. Simplemente volvió a ponerse digamos que esta línea que se llama prompt aquí en el CMD, pero no pasó nada. Básicamente, ¿ya se sumaron los números acaso? ¿Cómo sé si en verdad se sumaron los números? Porque yo no vi nada. Bueno, porque para ver que ha pasado algo en el código, en el programa, debemos escribir una función especial que es muy conocida en cualquier lenguaje de programación, que se llama print.
o imprimir. Print lo que hace es imprimir o mostrar cosas por la consola de nuestro sistema. Esta función, como digo, se utiliza muchísimo en cualquier lenguaje de programación. Tiene un poco sus variantes, en algunos lenguajes se llama printf, en otros tiene un nombre más largo, pero aquí en Python se llama print, a secas, imprimir. Si se dan cuenta, tiene unos paréntesis seguido de la palabra print. Y es que algo que debes conocer es que en cualquier función de cualquier programa, bueno, de cualquier lenguaje de programación, siempre debes poner paréntesis para denotar que vas a utilizar esa función o que la vas a invocar o crear. Ya vamos a ver más a detalle qué son estos verbos o por qué les acabo de decir eso. Pero bueno, dentro de esos paréntesis en print debemos escribir lo que queremos mostrar por pantalla. En este caso queremos mostrar la suma de A más B. Entonces lo que podríamos hacer es tomar esta suma, cortarla con control X y pegarla con control V. Entonces aquí tenemos esta suma que queremos mostrar dentro de este print. Muy bien. Entonces, ya en teoría no deberíamos hacer nada más, porque esta función lo que va a hacer es mostrarnos la suma por pantalla. Lo que vamos a hacer es guardar el programa con control S, no se olviden para nada de eso, y lo vamos a volver a ejecutar. Aquí tenemos nuestro CMD. Un pequeño truco: si queremos ejecutar o escribir el mismo comando que hicimos anteriormente, si le damos a la tecla de la flecha para arriba de nuestro teclado, va a volver a escribir todo el comando que escribimos anteriormente sin que nosotros tengamos que volverlo a escribir de nuevo, porque eso sería un poco perder el tiempo, ¿no? Entonces, genial. Recuerden, la flecha para arriba del teclado. Y le damos al Enter, nos aparece el número 8. Aquí está. Y sí, efectivamente, 3 más 5 es 8. Así que esta suma está bien. Acabamos de programar nuestro primer programa en Python. Muy bien, felicidades. Ya acabamos de sumar 2 números. Y de hecho, esta suma la podemos mostrar de distintas maneras. Hay de hecho muchas formas para mostrarla. Voy a mostrarles otra forma. Algo interesante de las variables es que, de nuevo, pueden variar, pueden cambiar. Y podemos crear nuevas variables. Digamos que yo quiero crear una variable aquí arriba que se llame C. Y que va a ser igual a justamente la suma de A más B. Ahora, esta variable va a contener ese resultado, que en este caso va a ser 8. O sea que ahora C va a ser igual a 8. Por lo tanto, si yo en vez de poner A más B pongo la C, lo guardo el programa y vuelvo a ejecutar, lo vuelvo a ejecutar en el CMD, me va a dar lo mismo, aunque yo haya puesto ahora una variable dentro de este print. Y esto es muy útil porque si tu programa es muy extenso y vas a tener que hacer lo mismo una y otra vez, o mostrar lo mismo una y otra vez, debes ponerlo sí o sí en una variable. Imagínense que yo en este programa por alguna razón tenga que utilizar esta suma en un montón de casos. Entonces no voy a estar poniendo A más B, A más B, A más B a cada rato porque eso sería muy caótico. Entonces más fácil lo pongo dentro de una variable como C, y esta C ya sé que contiene ese resultado y la puedo utilizar las veces que quiera y va a ser mucho más cómodo. Así que es por eso que deben poner o deben utilizar variables cuando vayan a realizar este tipo de operaciones, resultados o cualquier tipo de cosa. Esta es una de las formas de mostrar este resultado por pantalla. Vamos a ver una un poquito más amigable para las personas que vayan a ver nuestro programa, que es escribir un texto junto con este resultado. Y que este texto diga algo como: el resultado de sumar, en este caso 3 más 5 es, y que muestre el resultado. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos a abrir unas comillas dobles. Y aquí viene algo totalmente loco. Seguramente en los programas que ustedes utilizan, aplicaciones, páginas web, cualquier cosa, han visto texto. Bueno, eso es obvio. Si no, ¿cómo puedes interactuar con el programa o ver lo que tiene ese programa, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que este texto se puede mostrar en tu pantalla? ¿O cómo es que las personas que han creado esa página web o esa aplicación pusieron ese texto en el programa? ¿Se han preguntado eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo no me he preguntado. Pero es muy curioso porque ya lo sé. Este texto, para mostrarlo en pantalla o en cualquier programa, por lo general se lo suele
hacer utilizando un tipo de dato llamado string o cadena de texto. Una cadena de texto es un tipo de dato. Y ojo a esta otra palabra, tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es como un dato que pertenece a un tipo en específico. En este caso ya hemos utilizado un tipo de dato, que es este número y este otro número. Este es un tipo de dato numérico. En concreto, es un tipo de dato numérico entero. Que si saben un poco de matemáticas sabrán que un número entero es, bueno, básicamente cualquier número, ¿no? El 1, el 2, el 10, el 20, el 100, cualquiera. Entonces, este 3 y este 5 son un tipo de dato entero. De hecho, si paso el mouse por encima del numerito, Visual Studio Code ya me muestra un cuadro dándome cierta información de este tipo de dato. Me dice ahí int, int. ¿Qué es int? Bueno, es entero o integer en inglés. Y de hecho aquí ya me dice como un poquito de información sobre este entero. Y es que sí, en cualquier lenguaje de programación existen los tipos de datos y uno de ellos son los tipos de datos numéricos enteros. Perfecto, pero también están las cadenas de texto o los strings en inglés. Como su nombre lo dice, es un tipo de dato que es un texto. Es un texto largo, por eso es una cadena. Entonces, para decirle a nuestro programa, para decirle a Python que esto es una cadena de texto, debemos hacerlo poniéndolo entre comillas. ¿Ok? Y no solo aquí en Python, sino de nuevo en cualquier lenguaje de programación. Entonces, si yo aquí pongo una cadena de texto como el resultado de sumar, en este caso lo voy a poner explícitamente, 3 más 5 es 8. Si yo ahora guardo esto con control S y ejecuto mi programa en la consola, bueno, en el CMD, le doy a la flecha para arriba del teclado, le doy al enter, me dice, bueno, me muestra por pantalla lo que acabo de escribir. El resultado bueno, aquí me faltó la R, perdón por eso, de sumar 3 más 5 es 8. Ahora sí. Vaya, nos mostró lo que acabamos de escribir. Pero ¿por qué razón no nos mostró esto de aquí arriba? Porque el código que se ejecuta es el print, efectivamente. Bueno, de hecho se ejecuta todo el código. Pero en este caso, la función que queremos que se vea, que se muestre, o sí, que se ejecute directamente, es el print. Y como este print muestra cosas, porque para eso está construida la función, es por eso que únicamente se ve esto, ¿ok? Lo que está dentro del print. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar esta cadena de texto con variables? Con, por ejemplo, estos tipos de datos enteros. ¿Hay una forma de hacer eso? ¿Hay una forma de mostrar la cadena de texto y los numeritos al mismo tiempo? Pues sí. Y hay varias formas, de hecho, de hacerlo. Pero yo les voy a mostrar una que en lo personal me gusta bastante. Vamos a borrar toda esta cadena. Y antes de estas comillas, vamos a poner una letra F. Una F. Y vamos a poner de nuevo el resultado de sumar. Pero ahora ya no voy a poner explícitamente el número, sino que voy a poner llaves. Voy a abrir y cerrar llaves. Estas llaves en tu teclado, supongo que todos los teclados son iguales, las debes encontrar justo al lado de la tecla Enter. Así que, por si no sabes dónde están las llaves, pues te lo digo. Entonces, dentro de estas llaves, yo voy a poner la variable que quiero mostrar en pantalla. En este caso la variable es la A, porque esa tiene el número 3. Entonces aquí diría hasta ahora el resultado de sumar 3. Pongamos luego más. Abrimos otra vez llaves. Ponemos ahora la B. Abrimos otra vez llaves y ponemos ahora la C. Y de hecho ponemos un punto al final. ¿Qué está pasando aquí? Ok, primero, al poner una F antes de este string, lo que le vamos a decir a Python es que vamos a utilizar un formato especial para que cualquier cosa que esté dentro de llaves, encerrado en llaves, se muestre en pantalla. Cualquier cosa me refiero a las variables, básicamente. ¿Ok? Entonces a cualquier variable que esté encerrada en llaves en esta cadena de texto, se va a poder mostrar por pantalla sin ningún problema. Vamos a ver, vamos a guardar con control S y vamos a ejecutar este programa. Le voy a dar CLS para borrar la consola y voy a volver a poner ahora la tecla para arriba de mi teclado.
le doy al enter y me dice lo mismo de antes, pero ahora ya no puse explícitamente el 3, el 5 y el 8, sino que simplemente utilicé sus variables, que es lo que normalmente debería hacerse, porque claro, este es un programa que se busca que sea interactivo con el usuario. Perfecto. Muy bien, esto funciona. Ahora, les voy a mostrar otra forma también muy común de hacer lo mismo. Es muy común, pero a mí en lo personal me parece que es muy poco eficiente. Al menos en ciertas ocasiones. Voy a borrar esta F. De hecho, si borro la F se dan cuenta que esto acaba de cambiar de color, porque ahora están diciendo, bueno, ¿y esto qué significa? Entonces voy a quitar estas llaves, solo las llaves, y voy a poner esto. Voy a dar un espacio y voy a poner otra vez estas comillas. Pero ahora, después voy a dar un más. Voy a poner el signo más. Y voy a poner la variable A. Voy a poner de nuevo otro más. Voy a abrir comillas, voy a darle un espacio y voy a poner más. Otra vez un espacio. De nuevo voy a poner ahora el signo más. Voy a poner la letra B. De hecho, esto lo voy a borrar. Esa comilla también. Otro espacio, un signo más. Y voy a poner otro espacio con, entre comillas, es igual a espacio más y ahora la letra C. Ok, esto se ve muy raro, ¿verdad? Porque puse más y luego variables y luego puse otra vez strings. ¿Por qué hice eso? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es concatenando elementos. Concatenar significa unir. Y para unir algo, debemos utilizar el signo más. Que el signo más no es solo para sumar cosas, sino también para concatenar o unir dentro de este lenguaje Python. En este caso, ese signo más lo que hace es concatenar strings o cadenas de texto. Entonces lo que estamos haciendo aquí es concatenar justamente esta string que dice el resultado de sumar A, que es 3, más B, que es 5, es igual a C, que es el resultado obviamente de 3 más 5. Pero esto me va a dar un error. Y de hecho vamos a ver qué error me da. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutar de nuevo. Le doy a la flecha para arriba del teclado. Y le doy al enter. Y me acaba de dar un error. Estas letras raras es un error. De paso, vamos a aprender a leer los errores aquí en Python. Vamos a leer los errores de Python. Y vamos a aprender. Para leer un error en este lenguaje, lo debemos hacer de abajo hacia arriba. Digamos que un poco al revés. Vamos a leer aquí abajo. Dice type error. Error de tipo. Solo puedes concatenar str's, o sea, strings. Esta es la abreviatura de strings aquí en Python. Entre paréntesis me pone no enteros, entre comillas, con strings. En resumen, lo que me está diciendo aquí es que no puedo concatenar enteros con strings. Solamente cadenas de texto con cadenas de texto. Más arriba, me da de hecho la línea textual en donde se ejecutó el error. Dice línea 4 y es esta de aquí, este print. Muy bien, entonces yo ya tengo una noción de en dónde ocurrió este error y cómo poder resolverlo. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago yo para concatenar un string con un entero si en un principio no se puede hacer eso? Pues muy fácil. Aquí viene algo que se llama casteo o transformación de un tipo de dato a otro. Para hacer un casteo en Python es sumamente fácil. En otros lenguajes es un poquito más difícil. Pero aquí en Python es muy fácil porque Python es muy sencillo. Para transformar este tipo de dato que es un entero en string, lo único que debemos hacer es envolver esta variable en esta palabra, str, y abrir paréntesis dentro de la variable. Si nos damos cuenta, esto acaba de cambiar de color, ahora es un poco azul. Y lo que estamos haciendo aquí es justamente eso, transformar este número 3 a un string. O sea que para Python, ahora este 3 ya no va a ser un número 3, un entero 3, sino que va a ser una cadena de texto, o mejor dicho, un carácter, porque solamente es un número, un carácter 3. Entonces ahora, como ya es un tipo de dato compatible con una cadena de texto, sí se puede concatenar. Y vamos a hacer lo mismo con las otras variables, porque también son números y queremos castearlas a cadenas de texto o a caracteres. Guardamos este programa con control S, abrimos nuestra consola, lo ejecutamos con la flecha para arriba del teclado
Le damos al Enter y ahora sí, ya no nos da ningún error. Muy bien. Como les digo, esta es la otra forma de mostrar cosas por pantalla que tengan que ver con cadenas de texto, perdón, y con variables como números, por ejemplo. Ya se pueden dar cuenta mucho la diferencia que hay entre esta forma y la otra, que era con la letra F, que es muchísimo más rápida. De hecho, voy a dejarle con esa forma. Voy a darle control Z muchas veces hasta llegar a ese lugar. Control Z, control Z, control Z, control Z. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ahí, ya casi. Ahí estamos. Entonces, miren la cantidad de cosas que nos ahorramos con solamente poner esto de aquí. Perfecto, muy bien. Hasta ahí ya hemos creado nuestro primer programa que suma dos números. Eso me encanta. Para ir un poco ya terminando con este programa, vamos a hacerlo más interesante. Porque, muy bien, está perfecto. Sumamos dos números, ya sabemos que son tipos de datos enteros, ya sabemos que también hay tipos de datos strings, que son cadenas de caracteres, que se pueden mostrar con la función print. Muy bien. Pero ahora yo quiero que esto sea un poquito más interactivo con la persona que vaya a utilizar mi programa. ¿Qué tal si ahora en vez de poner o declarar estáticamente estas variables, hacemos que la persona que vaya a usar el programa las ponga él mismo? Ojo con esto que mencioné, estáticamente. Eso significa que estamos declarando ya dentro del programa algo, que en este caso va a ser esta variable. Pero yo no quiero que sea estático, porque para aprender está bien, pero en el día a día obviamente no va a funcionar para nada. Porque normalmente un usuario no es que se mete el código fuente de un programa y pone las variables para que puedan funcionar, sino que el usuario lo hace desde fuera del programa, o sea, desde el front-end que lo explicaba al inicio de la transmisión. Entonces, para hacer esto en Python también es muy sencillo. Vamos a borrar estos números y en vez de poner esos números, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la palabra input, bueno, en minúscula, input, que significa entrada en inglés. Y vamos a abrir paréntesis. Esta, al igual que print, es otra función propia de Python que ya nos ayuda a hacer cosas. Que por cierto, no profundicé mucho en el tema de las funciones con print, pero diciéndoles de qué se trata esto de nuevo, una función que de hecho luego vamos a aprender a construir funciones personalizadas por nuestra cuenta, pero una función es un pedacito de código que ya viene por defecto en Python, al menos en el caso de las funciones como print o como input, por ejemplo. Pero es un pedacito de código que lo podemos reutilizar para hacer una cosa en específico. En el caso de print es mostrar cosas por pantalla. En el caso de input, ya vamos a ver. Dentro de estos paréntesis vamos a abrir comillas de nuevo y vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir, ingresa un número. Ponemos dos puntos y un espacio. ¿Qué hace input? Lo que hace input es, primero, mostrar un mensaje por pantalla por la consola, igual que print, pero además espera a que el usuario ingrese un valor, un número, una letra, cualquier cosa. Y ese valor que ingresa el usuario se va a almacenar en la variable que está antes del igual, que en este caso va a ser la A. O sea que esta función tiene dos propósitos. Mostrar algo por pantalla y digamos que capturar ese algo, o bueno, capturar lo que ingresa la persona para guardarla en una variable. En este caso, como nuestro programa está diseñado para que el usuario ingrese un número, porque le estamos diciendo que ingrese un número, esta variable va a contener cualquier número que el usuario ingrese. Y hacemos lo mismo con B. Vamos a copiar esto con control C y con control V. Y ahora B también va a tener un número. Entonces vamos a guardar y a ver qué sucede. No vamos a hacer nada más. Pero antes de ejecutar este programa, quiero que vean la lógica. Aunque la lógica es, de nuevo, muy parecida a la anterior. Pero para que lo vean. Ahora ya no estamos poniendo estáticamente las letras, los valores. Sino que ahora le estamos pidiendo al usuario que ingrese ese valor. Entonces vamos a pensar. Primero me aparece el mensaje de ingresa un número. Porque esta es la, línea que está al principio. Va a aparecer el mensaje, yo ingreso el número, y me va a aparecer el mensaje de ingresa un valor. Entonces vamos a pensar. Primero me aparece el mensaje de ingresa un número, porque esta es la línea que está al principio. Va a aparecer el mensaje, yo ingreso el número, y me va a aparecer el mensaje de
se guarda en la variable A, y luego me va a aparecer el otro mensaje de ingresa un número. Ingreso el número, se guarda en la variable B, se suma el número, se guarda en la variable C, y luego se imprime el mensaje que está aquí, que ya lo vimos antes. Ahora sí, vamos a ejecutar este programa. Vamos a poner CLS para limpiar esta pantalla, no se olviden de eso. Y vamos a de nuevo darle con la flechita para arriba poniendo Python y el nombre de nuestro programa .py. Le damos al Enter y ojo a esto. Ahora me dice ingresa un número y está esperando a que yo ingrese un número. ¿Qué tal si ingreso el número 45, por ejemplo? Le doy al Enter y me dice ingresa un número. Aquí de hecho debía haber puesto algo como ingresa un número 2, pero bueno. Vamos a poner el 78, por poner algo. Le damos al Enter y ¡oh! Aquí sucedió algo. Me dice el resultado de sumar 45 más 78 es 4578. Eso no me cuadra. ¿Por qué es 45 más 78 me da este número tan raro? Oh, realmente no es que haya sumado el número, sino que más bien unió los dos números, porque está aquí el 45 y el 78. Los unió, los concatenó. Pero, ¿por qué concatenó los números si se supone que los números son números, ¿no? Son un tipo de dato entero. ¿O estoy equivocado? Pues sí, estoy equivocado. Porque lo que sucede es que al nosotros utilizar esta función de input, automáticamente cualquier cosa que ingresemos por teclado va a ser un string. Va a ser un carácter o una cadena de texto. Cualquier cosa, incluso los números. Por lo tanto, volvemos a tener el problema similar que teníamos antes cuando intentábamos mostrar cadenas de texto y números. Solo que ahora el problema está en que queremos sumar estos números. ¿Cómo hacemos ahora para solucionar este problema? De nuevo, viene nuestro querido amigo el casteo o la transformación de tipo de dato. Que aquí, otra vez, es muy fácil de hacer. Para transformar estos datos, que en un principio son strings, podemos utilizar la palabra int o integer. Los podemos encerrar entre paréntesis, como lo hacíamos con el str, con el string. Aquí también hacemos lo mismo. Uy, perdón por eso. Lo cerramos y automáticamente estas dos variables que acá arriba son strings, aquí abajo ahora van a ser enteros, números enteros que ahora sí se van a poder sumar. Control S para guardar. Volvemos a abrir la terminal. Vamos a limpiar esto para que se vea mejor. Damos flechita para arriba. Al Enter. Ingresa un número. Pongamos los mismos. No recuerdo cuál puse el otro. Creo que era 78. Y ahora sí, esto tiene más sentido. El resultado de sumar 45 más 78 es 123. Perfecto. Muy bien, ahora sí funciona perfecto. De hecho, podríamos evitar poner esto aquí abajo y lo podremos poner directamente aquí arriba. Porque algo genial que tiene Python y cualquier otro lenguaje también es que podemos utilizar funciones con otras funciones. Digamos que dentro de otras funciones. O sea que esa función de aquí ya automáticamente al ejecutarla y al poner esto va a dejar de ser una función y ahora se va a transformar en una variable que en este caso va a ser un string. Por lo tanto, yo fácilmente la podría incluso tratar como una variable. O sea que yo podría poner int y encerrar toda esta cosa en un paréntesis. Que es similar a lo que hice aquí abajo. Solo que ahora voy a borrar esto. Y podría hacer lo mismo con la otra, con la B. Podría poner aquí un int, encerrar todo esto entre paréntesis. De hecho aquí pongamos un primer número y un segundo para que sea mejor. Lo guardamos. Y ahora, ya aquí ya no tengo que poner nada más, no tengo que transformar nada. Y ejecuto de nuevo. Pongamos ahora 125 más 65. Y hace lo mismo. Porque, de nuevo, aquí estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Obteniendo la variable y transformándola a un entero. Muy, muy bien. Y bueno, obviamente podemos hacer lo mismo con otras operaciones. Podemos restar estos dos números si quisiéramos. Por ejemplo, vamos a restar ahora. Vamos a guardar el programa. Lo ejecutamos.
Digamos que queremos restar este número gigante con este número más chiquito. Y tengo el resultado. Obviamente, si yo pongo una resta un poco más rara, como esta de aquí, me va a dar un resultado negativo, pero bueno, de cierta manera es normal. También podemos, por supuesto, multiplicar estos números con el signo de multiplicación, que en este caso es un asterisco. Lo guardamos, aquí vamos a limpiar la pantalla y volvemos a hacer lo mismo. 45, y yo que sé, quiero multiplicar por 87, tengo este número gigante. Y por supuesto también podemos dividir estos números con el slash, que significa división. Guardamos este programa y ejecutamos de nuevo. Flechita para arriba en el teclado, le damos al enter. Yo que sé, quiero dividir 45 para 5 y me da el resultado. ¡Ojo a este! Eso es interesante. Me dio 9.0. Ustedes pensarían, ok, ese también es un número, obviamente. Pero, ¿será un número entero? ¿O dejará de ser un número entero? ¿Ustedes qué creen? Mauro dice, no, es flotante. Exactamente, Mauro. Este ya no es un número entero, el 9.0. Ahora se convirtió en un número flotante. Un número flotante es lo mismo que decir un número decimal en programación. Se suele llamar flotante o de punto flotante. Se lo llama así por un concepto súper raro que tiene que ver incluso ya a nivel de hardware, que no voy a entrar en detalle porque no quiero que tu cabeza explote más. Pero solamente quédate con que este es un número flotante o decimal. Que este es otro tipo de dato. Al igual que están los números enteros, el tipo de dato número entero, también está el tipo de dato flotante o también llamado float. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí yo ya no quiero que estos números sean enteros como tal, sino que sean flotantes. Puedo transformarlos también a flotantes con la palabra float. O mejor dicho, con la función float. Vamos a poner aquí también float y listo. Aquí vamos a volver a poner una suma para que vean lo que voy a hacer. Voy a guardar esto de aquí. Voy a ejecutar mi programa. Lo voy a limpiar primero la pantallita. Y vamos a poner ahora números decimales. Como por ejemplo 47.68. Utilicen el punto del teclado, ojo ahí. Le damos al enter. 25.41 por poner un número. Y le damos al enter. Y ahora me da este resultado, 73,09. Ya no me doy un entero, porque ahora lo que quiero es una suma decimal. Esto para ser un poco más científico, por así decirlo, un poco más exacto. Y obviamente podemos hacer lo mismo con el resto de operaciones. De nuevo con la división, vamos a, digamos que dividir dos números decimales, 45,87 más, pongamos 24,65. Y, oh Dios mío, este número es muy grande, ¿no? What the fuck. Está demasiado, tiene muchos decimales, de hecho. Eso no me gusta mucho realmente. ¿Hay alguna forma de ver o de cambiar eso? De que esos números decimales ya no sean tan grandes. Pues sí, realmente sí hay una forma de hacerlo. De hecho voy a probar algo que no he probado antes. Vale, les voy a explicar qué acabo de hacer. En Python, para acortar los decimales de una respuesta y no hacer que se vea tan feo, lo que podemos hacer es lo siguiente. En este caso, como estamos utilizando este formato, digamos que especial para mostrar este texto, dentro de las llaves en donde está el resultado que queremos mostrar, vamos a poner esto. Vamos a abrir comillas simples, o de hecho funciona igual con comillas normales, así que no se preocupen por eso. No, perdón, de hecho no funciona igual. Las comillas simples en su teclado, supongo que son los mismos teclados, está justo en la tecla que está al lado del 0, pero en el apartado de teclados de la parte de arriba, de números, perdón, de la parte de arriba. Ahí debería haber una comilla simple, simplemente le dan clic, bueno, presionan esa tecla y les debería aparecer esta comilla simple de acá. Me acabo de comer esta llave, ok. Entonces dentro de estas llaves vamos a poner estas comillas simples. Y dentro de las comillas simples vamos a abrir otras llaves, estas de aquí, y vamos a poner dos puntos, punto 2F.
Luego, después de estas comillas, vamos a poner punto format de formato, abrimos unos paréntesis y ahí dentro es donde vamos a poner la variable respuesta de nuestra operación, que en este caso sería la C. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, con esta cosa media rara, es diciéndole a Python, oye Python, quiero que me acortes los decimales a 2 decimales únicamente y que me los formatees a la variable que te voy a pasar aquí, en esos paréntesis, que en este caso va a ser la C. Sé que es un poco raro de escribirlo, porque ponemos estas llaves y este 2 puntos y este punto, pero digamos que de esta forma estamos recortando esos decimales. Entonces, por eso, al ejecutar este programa y al, por ejemplo, dividir con estos dos números, tenemos una respuesta muy corta de 1,85 y ya está. ¿Qué pasa si aquí en vez de 2 ponemos un 3, por ejemplo? Vamos a borrar esto. Vamos a poner 45.87 y yo que sé, por 23. Bueno, otro número que sea diferente a ese. 14,56. Ahora me da 3 decimales, porque dependiendo del número que yo ponga aquí, va a ser la cantidad de decimales que quiero mostrar. Por lo general se suele poner 2, así que vamos a dejar en 2. Muy bien. Ya para terminar quiero mostrarles una última operación, que es muy interesante, que es esta de aquí. El doble signo slash. ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Acaso voy a dividir 2 veces el resultado o los números? ¿Por qué 2 slash? Bueno, lo que voy a hacer aquí con estos 2 slash es dividir también. Solo que la respuesta no va a ser una respuesta completa, que en este caso es un decimal, sino que únicamente va a tomar la parte entera de esa respuesta. Que por ejemplo en el caso de esta respuesta de aquí era el 3, porque tenemos 3,150, bla, bla, bla. En este caso la parte entera es el 3. Entonces, si yo guardo este programa con estos 2 slash y ejecuto de nuevo esto, le doy ls, pongo 87,1.96 y 24.56 y le doy al enter, me aparece 3.00. En teoría sigue siendo un decimal, pero solamente me muestra la parte entera, porque eso hace este operador de aquí, el doble slash. Básicamente eso. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí, que siguieron el programa y demás. Ya saben, si quieren seguir aprendiendo y avanzando en este tema, pues nos vemos mañana con más aprendizaje y cosas geniales. Ahora sí me despido, amigos míos, muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Bye. Ahí está el banner de despedida. Adiós. Bye.